Espíritu y verdad. Abre mi corazón, abre mi corazón para adorarte. Cántalo, iglesia. Abre mi corazón, abre mi corazón para amarte. Señor, que se abra nuestro corazón en esta noche. Abre mi corazón, abre mi corazón para adorarte. Abre mi corazón, abre mi corazón para adorarte. Eres mi Dios, eres mi Rey, eres mi Padre, te necesito. Eres mi Dios, eres mi Rey, eres mi Padre, te necesito. Una vez más, dile: abre mi corazón, abre mi corazón, abre mi corazón para adorarte. Señor, que se abra nuestro corazón en esta noche. Abre mi corazón, abre mi corazón para amarte. Otra vez, pídeselo: abre mi corazón, Señor. Abre mi corazón, abre mi corazón para adorarte. Abre mi corazón, abre mi corazón, abre mi corazón para amarte. Eres mi Dios, eres mi Rey, eres mi Padre. Díselo: te necesito. Eres mi Dios, eres mi Rey, eres mi Padre, te necesito. Eres mi Dios, eres mi Rey, eres mi Padre, te necesito. Eres mi Dios, eres mi Rey, eres mi Padre, te necesito. Te necesito, dile: te necesito, te necesito, te necesito, te necesito. Dile: te necesito, te necesito. Con tus manos arriba, iglesia, por favor. Dile que lo necesitas, vamos. Dile: te necesito solo a ti, Señor. Dile: te necesito, Señor, te necesito. ¿Cuántos aquí necesitan su gracia, su favor, su presencia? Díselo: te necesito, Señor. Te necesito, te necesito, te necesito, te necesito, te necesito, te necesito, te
necesito, te necesito. Si tú lo necesitas, dile hoy con todo tu corazón: te necesito, te necesito, te necesito. Amén. Dios y Padre, en el nombre de Jesús, venimos confiadamente al trono de tu gracia por medio de la preciosa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Señor, reconocemos nuestra necesidad. Te necesitamos con todo nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Y pedimos en esta noche que tu gloriosa presencia se derrame sobre este lugar y que tome absoluto control de esta atmósfera y de cada persona que estamos aquí. Señor, que sean iluminados los ojos de nuestro entendimiento con la palabra, y que esa palabra, Señor, nos imparta vida, nos imparta energía divina y transformación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso a nuestro Rey, por favor. Sean todos bienvenidos en esta noche a Maranata. Qué gozo y qué alegría es poder estar en la casa del Señor, y sobre todo que como familia podamos exaltar y glorificar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Le invito a que tome su lugar. Gracias al Señor que nos permite este maravilloso privilegio de estar aquí, y que con libertad podamos exaltarle, podamos glorificarle. Gracias, Jesús. Gloria al Señor. Dios es bueno. ¿Cuánto lo creen? Dios me ha estado ministrando de una manera especial en estos días. Dios me ha estado hablando de la gracia, pero de una manera, no sé si decir diferente. Probablemente no es que sea diferente, sino que ha traído un fresco entendimiento a mi corazón acerca de este maravilloso tema, que aunque lo sabía, pero probablemente de manera inconsciente no lo llegaba a aceptar completamente, es sumamente indispensable. Yo quiero que usted repita conmigo la siguiente declaración: la gracia de Dios es indispensable. Dígalo una vez más: la gracia de Dios es indispensable. No hay nada, escúchame bien, que pueda sustituir la obra de la gracia en la vida de cada uno de nosotros. No existe absolutamente nada que pueda sustituir la obra de la gracia en la vida de cada uno de nosotros. Pastor lo dijo 2 veces lo mismo. Así es, quiero que se le grabe, que se le internalice, porque sinceramente creo que es una verdad muy, pero muy transformadora. Y hoy quiero hablar acerca de Jesús, el sumo sacerdote de la gracia. ¿Cuántos dicen amén? Diga: Jesús, el sumo sacerdote de la gracia. Quiero que leamos primeramente una escritura que se encuentra en 1 Corintios capítulo 1 verso 4. 1 Corintios capítulo 1 verso 4. Dice la palabra del Señor: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Y escuche la siguiente declaración, que es la base de esta enseñanza: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. La gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Creo que una de las cosas que
el Espíritu Santo me ha abierto el entendimiento en estos últimos días, probablemente un poquito más de una semana, es acerca de la realidad de cómo la gracia y la persona de nuestro Señor Jesucristo operan en unidad. Operan en unidad. Le voy a explicar. Cuando hablamos de la gracia de Dios, siempre debemos mantener en nuestro corazón que ésta viene a nuestras vidas por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que acabamos de leer en 1 Corintios 1:4, por la gracia de Dios que nos fue dada en Cristo Jesús. Así que notamos en primer lugar, como lo he dicho anteriormente, esta importante conexión entre la gracia de Dios y la persona de nuestro Señor Jesucristo. El acceso a la gracia de Dios solamente es posible mediante la fe en nuestro Salvador. El acceso a la gracia de Dios no se consigue de ninguna otra manera que no sea la fe en nuestro Salvador y en su obra consumada en la cruz. Aquel que tiene a Cristo también tiene la gracia de Dios. Y probablemente esto es algo de lo que la iglesia y los creyentes no hemos estado totalmente conscientes. Repito, por cuanto, creo que esto lo dije el domingo, tenemos a Jesús acá y la gracia acá, y creemos que son dos temas diferentes, creemos que son dos doctrinas independientes, creemos que son dos cosas distintas. No hemos hecho este clic en nuestro corazón que nos ayuda realmente a entender la gracia, que ese fue uno de los propósitos del mensaje del domingo acerca de la gracia y la cruz, cómo realmente, aunque nosotros recibimos la gracia de manera gratuita, a nuestro Señor Jesucristo le costó absolutamente todo. Podemos entender eso, y eso nos ayuda realmente a darle aprecio, a darle valor, a darle sustancia a la gracia. Pero, escúcheme, también es importante entender que ambas cosas, y yo sé, a Jesús no le puedo llamar cosa, pero es únicamente para explicar el concepto. Tanto nuestro Señor como la gracia vienen juntas. Repito, aquel que tiene a Cristo posee también la gracia de Dios. No importa que lo entendamos o no lo entendamos, eso es una realidad que debemos recibir mediante la fe. El que tiene a Cristo posee también la gracia de Dios. Esta gracia, solamente para seguir explicando una y otra vez qué es la gracia y que lo podamos captar bien, esta gracia es el favor inmerecido de Dios. Es la disposición del Padre a amarnos, a bendecirnos, a ayudarnos y a salvarnos por razón de su Hijo Jesucristo, por razón de nuestra fe en el glorioso Hijo de Dios. Esa es básicamente la razón de la disposición del Padre, repito, para amarnos, para bendecirnos, para ayudarnos y para salvarnos. Es nuestra fe en el glorioso Hijo de Dios. Y por cierto, esa gracia que comienza en la tierra tendrá su desenlace en el reino glorioso de nuestro Dios. De aquí y hasta que usted y yo partamos con el Señor, o nuestro Señor Jesucristo regrese por nosotros, esa gracia estará vigente. Podemos decir que esa gracia o la obra de la gracia se completará en el reino glorioso de nuestro Dios. Así que la gracia no es como hay una palabra, ayúdame Espíritu Santo, un accesorio. Usted sabe que podemos vivir sin los accesorios. Usamos los accesorios como algo para darle un poquito más de aspecto o de apariencia o de adorno a algo. Pero creo que por mucho tiempo para la iglesia de Jesús la gracia ha sido solamente como un mero accesorio, porque realmente no hemos entendido su peso, su importancia y la importante conexión que tiene con la persona de nuestro Señor Jesucristo.
como creyentes, y esto para mí es tan importante, debemos entender el inmesurable valor de la gracia, número uno, y nuestra profunda necesidad de ella, número dos. Aquí hay dos cosas fundamentales. Debemos, número uno, entender el inmensurable valor de la gracia, y número dos, y nuestra profunda necesidad de ella. Quiero que usted sepa algo. La gracia es la que nos capacita para vivir en esta tierra un estilo de vida que jamás pudiéramos vivir bajo nuestros propios recursos, bajo nuestra propia habilidad, y escuche, ni siquiera por nuestra propia piedad. Quiero decirle que una vida piadosa, que es importante, no sustituye la gracia preciosa de nuestro Dios. Nada sustituye la gracia en la vida de una persona, ni siquiera tu vida piadosa. Ni siquiera tu vida piadosa. Es tan valiosa y tan importante, y sin embargo podemos recibirla abundante y de manera gratuita. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios por eso? Hemos aprendido, y esto lo dije el domingo, hemos aprendido que fue el Señor Jesucristo quien pagó el alto costo de la gracia. Yo enfatizo eso, y como decía el apóstol Pedro, no me canso de decirle las mismas cosas una y otra vez. La gracia que tú y yo recibimos gratuitamente, a nuestro Señor Jesucristo le costó todo. Esto nos ayuda a no ver la gracia como un accesorio, a no menospreciarla y tampoco abusarla. Cuando entendemos que aunque la recibimos gratuitamente y de manera inmerecida, nuestro Señor Jesús tuvo que pagar un altísimo precio por ella en la cruz del Calvario. Fue el Señor Jesús quien pagó el alto costo de la gracia y la puso a disposición de quienes, crean en Él. Quiero que usted entienda que la gracia de Dios está a disposición de aquellos que crean en el Señor Jesucristo. En la salvación, escuche, juntamente con el perdón y la reconciliación con Dios, y juntamente con el nuevo nacimiento y con la vida eterna, recibimos también la maravillosa gracia inmerecida de Dios. O sea, en la salvación, esto lo quiero repetir, en la salvación, juntamente con el perdón y la reconciliación con Dios, y juntamente con el nuevo nacimiento y con la vida eterna, también recibimos la maravillosa gracia de nuestro Dios. Nada puede sustituirla y nada puede ser mejor que ella cuando opera en nuestros corazones y en nuestras vidas. Esto me ha abierto el entendimiento. Nada puede sustituir la gracia, y nada es mejor que la gracia operando en la vida de una persona, operando en el corazón de una persona, operando en el espíritu de una persona. Por eso es que usted y yo debemos conocerla, debemos abrazarla, debemos experimentarla y entender que es indispensable. La gracia de Dios es indispensable. ¿Para qué? Escuche, para fin de poder vivir la vida cristiana que glorifica a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Usted nunca va a poder vivir en la tierra un estilo de vida que le traiga la gloria a Dios, a menos que lo viva por la gracia de Dios. Ayúdanos, Espíritu Santo. Yo sé que he dicho antes que la mayoría de las cartas, si no es que el 95, 97%, es probable que no investigué específicamente ahora, pero estuve leyendo muchos textos relacionados con la gracia y me di cuenta que prácticamente el 98%, 97% de las cartas del apóstol Pablo terminan con una frase similar a esta. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 verso 18. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. ¿Por qué para Pablo era tan importante que la iglesia, en este caso la iglesia en Tesalónica, pudiera operar, pudiera experimentar la gracia
de Dios. Ahora, eso lo vamos a ver más adelante. Lo que quiero hoy notar en este punto es que Jesús y la gracia siempre están unidos. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Pablo dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta? Pablo no da pie a visualizar la gracia acá y Jesús allá. No, Pablo enseña constante y contundentemente la unidad de la gracia, que es Jesús y la gracia de Dios. Por eso este pasaje es importante. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Repito, Jesús y la gracia siempre están unidos. Esto porque la persona de Jesús es la fuente y la razón de esa poderosa gracia. Cuando nosotros experimentamos la gracia de Jesús. ¿Escuchó eso? Cuando nosotros experimentamos la gracia de Jesús. Y esta frase, estoy convencido que el Espíritu Santo me la dio. Si usted la puede anotar, hágalo o memorícela. La gracia de nuestro Señor Jesucristo es la total aceptación y amistad del Hijo con el Padre en beneficio nuestro. ¿Ok? O sea, la gracia de nuestro Señor Jesucristo es la total aceptación y amistad, no nuestra, la total aceptación y amistad del Hijo con el Padre. La gracia tiene que ver más con la relación del Padre con el Hijo que con la relación del Padre con nosotros. Esto es algo que te puede iluminar la mente. La gracia de nuestro Señor Jesucristo es la total aceptación y amistad del Hijo con el Padre en beneficio nuestro. Por esto, Jesús siempre está presente en nuestra relación y en nuestra experiencia de la gracia de Dios. Siempre Jesús está presente en nuestra relación y experiencia con la gracia. Por ejemplo, la palabra de Dios dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 17. Escuche esto. Y me gusta mucho cómo se hace una comparación. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién? ¿Por medio de quién? Esto es bien importante. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Este pasaje, iglesia, nos deja claro que la gracia y la verdad vinieron por medio de la persona de Jesús. Ahora, esto me hizo rascarme la cabeza un buen rato hoy, porque de acuerdo a la comparación que hace el apóstol Juan entre Moisés y la ley y Jesús y la gracia, nunca en ningún otro periodo de la historia la gracia inmerecida de Dios estuvo disponible para su pueblo hasta que nuestro Señor Jesucristo la trajo a nuestra vida por medio de la salvación. Ahora, yo recordé inmediatamente, por la gracia de Dios, he leído muchas veces la Biblia completa. Tengo un panorama general de las Escrituras, y mi corazón y mi mente pueden recordar que hubo otras personas en el Antiguo Testamento o en los escritos del Antiguo Testamento, no necesariamente en el Antiguo Pacto, sino en el lapso de tiempo que comprende desde Génesis hasta Malaquías. Otras personas experimentaron la gracia de Dios. Por ejemplo, se dice de Noé: Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Así que yo tenía esta incógnita en mi corazón. ¿Qué clase de gracia era esa comparada con esta gracia que la palabra dice que no vino hasta que nuestro Señor Jesucristo vino? Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Mire, esto sinceramente me tuvo orando en lenguas un buen rato, gloria a Dios. Es verdad
que encontramos personas que hallaron gracia delante de Dios en alguna medida en otras épocas. Subraye eso, en alguna medida. Sin embargo, esta gracia de la que estamos hablando, en esta dimensión, esta gracia inmerecida de la que nosotros estamos hablando, esta total aceptación y amistad del Hijo con el Padre en beneficio nuestro, gloria al Señor, esta disposición del Padre a amarnos, a bendecirnos, a ayudarnos y a salvarnos por razón de nuestra fe en el Señor Jesucristo, gloria a Dios, vino por medio de Jesús y no antes. ¿Qué significa esto? Que esta manifestación y operación de la gracia del nuevo pacto no estuvo presente en la tierra hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Esto tiene que darnos hambre y sed por conocer más acerca de la gracia de Dios. Y no esa gracia Kool-Aid, esa gracia Tang, agua con pintura y endulzante artificial. Porque durante mucho tiempo el concepto de la gracia que nosotros hemos tenido es el concepto de una gracia que no alienta el corazón a tener una mayor profundidad de nuestra relación personal con Dios. Una gracia que no estimula el compromiso. Esa no es gracia, se lo digo de una vez. La gracia que no estimula el compromiso, la gracia que no estimula la relación, la gracia que no estimula la comunión, la gracia que no estimula la obediencia, no es la verdadera gracia de Dios. Y sin embargo, la mayor cantidad de información que tenemos relacionada con la gracia está muy, pero muy contaminada por esos conceptos de una gracia que es una gracia diluida. Una gracia que no es la gracia de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la gracia de la palabra. Gloria al Señor. Entonces, repito, es verdad, y no solamente en la ocasión que le mencioné acerca de Noé, sino en otras ocasiones, es verdad que encontramos personas que hallaron gracia delante de Dios en alguna medida en otras épocas. Sin embargo, esta gracia en esta dimensión vino por medio de Jesucristo y no antes. Es por eso que la vida cristiana no se puede vivir sin Cristo. Quiero decirle que existe. No debería llamarse cristianismo, pero se le conoce o se le etiqueta como tal a la relación, o más bien a la religión que muchas personas tienen sin la necesidad de que Cristo more adentro de ellos. Nadie puede ser cristiano si Jesucristo no mora dentro de ti. Existe. Inclusive, repito, se le ha etiquetado como cristianismo a esta clase de religión que no requiere realmente a Jesús morando dentro del corazón para practicarse. Esa es la razón por la cual muchas personas, por mucho que se esfuercen, realmente no pueden vivir a la altura de su salvación, ni pueden ser libres de las ataduras, ni del pecado, ni del espíritu del mundo, ni de la naturaleza humana carnal, porque no tienen la gracia que Jesucristo trae consigo, aleluya, cuando Él viene a morar adentro de tu vida. Oh, Espíritu Santo, por favor, ayúdanos. La vida cristiana no se puede vivir sin Cristo. Yo sé que parece absurdo, pero la realidad es que existe tal cosa como cristianismo sin la necesidad de que Cristo more dentro del corazón de la persona. Repito, es solamente una etiqueta. No pudiera ser cristianismo. La vida cristiana no se puede vivir sin Cristo, y sin Cristo no se puede tener acceso a la gracia de Dios. Así que nadie puede ser cristiano sin Cristo,
Porque nadie puede ser cristiano sin la gracia de Dios. Aleluya. ¿Por qué? Porque ayúdame, Espíritu Santo. Porque la gracia, precisamente la que nos capacita para vivir a la altura de la salvación. Escuche, vivir a la altura de la salvación es lo que significa ser realmente cristianos. Vivir a la altura del sacrificio, vivir a la altura de la salvación, vivir a la altura de la obra consumada de la cruz es lo que significa realmente ser cristiano. No, repito, ese culé evangélico que venden alrededor del mundo y que mucha gente, por cierto, se lo está tomando con popote de la religiosidad. Es la gracia la que me capacita a mí para vivir a la altura de la salvación. Y vivir a la altura de la salvación es lo que significa realmente ser cristianos. ¿Sabe por qué hoy el estándar del cristianismo, y tengo que decir esto, es tan mediocre? Porque es una realidad. Esta es precisamente la razón. Esta es precisamente la razón. Porque ser cristiano no es ir a una iglesia. Ser cristiano no es tener una Biblia. Ser cristiano no es tener un rótulo en la fachada del santuario, de la bodega o de las instalaciones donde nos congregamos. Ser cristiano es ser la habitación de Cristo y del Espíritu Santo en la tierra. Si tú quieres tener una buena definición de ser cristiano, es esta: ser cristiano es ser la morada de Jesús aquí en la tierra. Ahora, ¿no creen que es maravilloso que Jesús no solo es el único camino al Padre, sino que también es el único camino a la gracia de Dios? ¿Quiere la gracia de Dios? Está en Cristo. ¿Tienes a Cristo? Tiene la gracia. Pero ¿dónde está, pastor, que no la siento? ¿Dónde está, pastor, que no la veo? ¿Sabe? El problema es nuestra ignorancia. El problema es los conceptos erróneos acerca de la gracia que hemos escuchado durante mucho tiempo. Primera de Juan capítulo 5:12 dice, y esto lo dijo también el apóstol Juan: el que tiene al Hijo tiene la vida. Pero yo les digo también, el que tiene al Hijo también tiene la gracia inmerecida de Dios. Dale un fuerte aplauso a mi Jesús, por favor. Ahora, algo que me impactó mucho en este día es el hecho de que en su función como sumo sacerdote, probablemente, y esto es un poquito lamentable, muchas personas no conozcan a Jesús en esta faceta de su ministerio. O sea, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo no ha terminado. Pastor, pero Él ya vino a la tierra. Pastor, pero Él ya predicó el reino. Pastor, pero Él ya murió en la cruz. Pastor, pero Él ya resucitó de entre los muertos. Pastor, pero Él ya ascendió y se sentó a la diestra del Padre. No ha terminado su ministerio. Jesús es ahora, para los creyentes, el sumo sacerdote de nuestra fe. ¿Qué significa esto? No tengo tiempo para remontarme al libro de Levítico y enseñarle todo lo que representa y lo que constituye a un sumo sacerdote, pero lo voy a decir de la manera más simple que me sea posible. Un sumo sacerdote es un representante ante Dios de todos aquellos que han creído en Él. O sea, Jesús, en su función como sumo sacerdote, es el representante ante Dios de todos aquellos que han creído en Él. Esto significa que el Señor Jesucristo tiene por misión actualmente que usted y yo mantengamos una conexión continua con la gracia
y esto lo realiza como sumo sacerdote. ¿Se da cuenta de que usted va a ver hoy una función principalmente de Jesús como sumo sacerdote? Pero Él principalmente como sumo sacerdote tiene dos tareas. Una de ellas es interceder por nosotros. ¿Cuántos sabían eso? La Biblia dice que Jesús, aún sentado a la diestra del Padre, intercede por nosotros, intercede por su pueblo, intercede por su iglesia. Pero lo segundo, y que considero yo muy, muy importante, es que Jesús, en su función como sumo sacerdote, tiene por misión que usted y yo mantengamos una conexión continua con la gracia. Por eso, como sumo sacerdote, Él hace lo siguiente. Hebreos capítulo 4, versos 14 al 16. Acompáñeme, por favor. Por lo tanto, voy a leer la NTV, por favor. Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo. ¿Cuántos dicen amén? Mire, en la antigüedad el sumo sacerdote era un ser humano. Así que si usted lee la Biblia, principalmente el Antiguo Testamento, y bueno, en los días de nuestro Señor Jesucristo, aún estaba vigente en alguna forma, ya un poquito oxidada, el ministerio del sumo sacerdote estuvo vigente. Sin embargo, era gente. Tenía que pertenecer a la tribu de Leví, pero eran personas que vivían y se morían. Así que, aunque su función fundamentalmente era la de ser un representante del pueblo ante Dios, ese ministerio era sumamente imperfecto por cuanto era realizado por hombres imperfectos, que además estaban en la tierra y que además un día se morían y se acababa el sacerdocio. Así que ahora dice la palabra, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que, a diferencia de los sumos sacerdotes terrenales, no está en la tierra, está en el cielo. ¿Cuántos dicen amén? Y luego dice, ¿quién es? Jesús, el Hijo de Dios. Aferrémonos, diga, aferrémonos a lo que creemos. Usted tiene que ser un aferrado. Dile a tu hermano de al lado, tienes que ser un aferrado, gloria a Dios. Aferrémonos a lo que creemos. Ahora, vea lo que dice a continuación. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades. Oh, esto me impactó hoy. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de ¿qué? ¿Al trono de qué? Jesús como sumo sacerdote tiene por misión que usted y yo mantengamos contacto, mantengamos conexión con el trono de la gracia. Acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Y ahí, vea, hay cosas. Tengo que decir esto, que usted no puede recibir a menos que sea por la gracia de Dios. No, ni me oíste. Hay cosas que no podemos recibir a menos que sean por la gracia de Dios. Mire, ahí, ¿dónde? En el trono de la gracia encontraremos o recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará. Lea esto, cuando más lo necesitemos. En mis momentos de mayor necesidad, pido tu gracia para mi debilidad. Cántelo. En mis momentos de mayor necesidad, pido tu gracia para mi debilidad. Señor, me humillo ante
tu trono de bondad, misericordia y bendición tú me darás. Envía tu gracia, levanta tus manos, dilo. Y tu misericordia, tu gracia es suficiente. Amén. Envía tu gracia, dilo. Envía tu gracia y tu misericordia. Tu gracia es suficiente, tu misericordia es permanente. Escuche esto. Cuando soy débil, entonces fuerte soy, porque tu poder reposa sobre mí. Denle un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesús. Mire, me impactó que ese canto, que por cierto es de nuestro apóstol Ambrosario, está todo condensado en esos pasajes que le estoy leyendo. Dice: así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios, y ahí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitemos. En esos tres pasajes están las áreas de tu vida donde tú requieres indispensablemente la gracia de Dios. Escúchame. Y por eso es tan importante. Pero antes de que yo mencione cuáles son esas áreas, para mí es realmente impresionante que nuestro Señor, aún en el cielo, continúa con su labor de asegurar que en esta vida todos quienes hayamos creído en Él tengamos victoria por medio de la gracia. Aleluya. Escuche, aún en el cielo nuestro Señor Jesús, como sumo sacerdote, continúa con su labor de asegurar que en esta vida todos aquellos que hayamos creído en Él tengamos victoria. Por eso Él nos da acceso al trono de la gracia. Mire, cuando Jesús nos recibe espiritualmente hablando, yo no digo cuando partamos con Él o cuando venga por nosotros, no. Hablo en la comunión, en la oración. Cuando el Señor nos recibe como sumo sacerdote, cuando venimos al Padre por medio de la sangre y en el nombre de Jesús, Jesús nos recibe. ¿Y sabe a dónde nos conduce? Al trono de la gracia. Porque aún, repito, en su función como sumo sacerdote, nuestro Señor Jesús quiere asegurarse de que usted y yo en la tierra tengamos victoria. Por eso Él nos da acceso al trono de la gracia. Ahora, la Biblia dice, y quiero que me pongas el texto: nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades. Diga, nuestras debilidades. ¿Sabe por qué usted y yo necesitamos la gracia de Dios? Por causa de nuestras debilidades. Y quiero que usted entienda algo. No hay compromiso humano, ni voluntad férrea, ni determinación humana que pueda sustituir el poder de la gracia de Dios cuando se trata de tus debilidades. La mayor parte del tiempo, ¿sabe cómo tratamos con nuestras debilidades? Con nuestra propia fuerza. Queremos usar la convicción, queremos usar la determinación, y no está mal, queremos usar la disciplina. Pero la palabra de Dios dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿en dónde? En tu debilidad. Bástate mi gracia. El Señor le dijo al apóstol Pablo, cuando Pablo dijo que había un aguijón en su carne y por el cual él rogó al Padre 3 veces que lo quitara de su vida. Y Dios le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, dijo Pablo, me gloriaré más bien en mi debilidad, para que repose sobre mí
el poder de Cristo. La palabra de Dios dice que nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades y sabe que la única manera en la cual usted y yo vamos a vencer por encima, o vamos a vivir por encima de nuestras debilidades, es por medio de la gracia de Dios. Dale un fuerte aplauso a mi Señor, aleluya. Ahora, seguimos leyendo. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó, escuche esto, todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Hello. ¿Cuántos han enfrentado pruebas? Levánteme la mano. ¿Cuántos aquí han enfrentado pruebas? Pruebas es adversidad, retos, persecución, aflicción. Pruebas es, ya dije adversidad, ¿verdad? Pues otra vez, porque a veces es adversidad y luego viene otra después. Como enfrentó todas las pruebas, Él sabe que usted y yo necesitamos la gracia de Dios. La gracia de Dios es una poderosa herramienta en medio de la prueba, en medio de la adversidad, en medio de la dificultad, en medio de la persecución y aún de la opresión demoníaca. Él enfrentó todas las pruebas. Por eso Él sabe que usted y yo necesitamos la gracia de Dios. Ahora vea, nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, ya lo vimos, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros, ya lo vimos. Sin embargo, Él nunca pecó. En tercer lugar, escuche, el anhelo de Jesús es que usted y yo tengamos victoria sobre el pecado. Alguien está aquí en esta noche, aleluya. Alguien está aquí en esta noche, aleluya. No podrás tener victoria sobre el pecado sin la gracia de Dios. Escuche, yo sé que hay mucha gente que su relación con Dios o su vida cristiana está totalmente apoyada en su propio desempeño. Y hay cosas que requieren diligencia, compromiso, disciplina, esfuerzo. La Biblia es clara y habla de eso. Sin embargo, nada puede sustituir a la gracia de Dios, ni el esfuerzo. Y lo digo con toda la libertad que siento del Espíritu Santo para decirlo. Oh Padre, por favor, ayúdame. Nada puede sustituir la gracia de Dios, ni la disciplina, ni el esfuerzo, ni el compromiso, ni la voluntad. Y repito, esas cosas tienen su lugar. Muchas veces la disciplina nos mantiene remando cuando no sentimos la motivación. Así que la disciplina es importante, o el compromiso, o la dedicación. Sin embargo, nada puede sustituir a la gracia de Dios, especialmente cuando se trata del pecado. Está escrito: porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Escúchame, la única manera en la cual usted y yo vamos realmente a tener victoria sobre el pecado es cuando aprendamos a vivir bajo la influencia de la poderosa gracia de Dios. Dale un aplauso a mi Señor, aleluya. Porque Jesús, como sumo sacerdote, nos facilita el acceso al trono de la gracia, porque conoce nuestras debilidades, porque sabe de todas las pruebas que enfrentamos, y porque también quiere que usted y yo tengamos victoria sobre el pecado. Ahora, vea lo que dice a continuación: sin embargo, Él nunca pecó, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios.
ese acerquémonos es muy importante, porque significa, escúcheme bien, significa relación. ¿Cuántos aquí quieren tener una poderosa relación con Dios? Necesitas la gracia de Dios. Repito, enfatizamos el hecho de la disciplina, de la determinación. Y aunque esas cosas tienen su lugar, nada puede sustituir a la gracia de Dios. Y la única manera en que tu relación con Dios pueda llegar a ser poderosa, de manera que no solamente te acerques, sino que te acerques con confianza. Mire, son dos cosas bien diferentes. La mayoría se acerca, pero no todos se acercan con confianza. ¿Sabe por qué? Porque es la gracia de Dios la que te da esa facultad de tú no solamente acercarte. ¿Sabe? Durante 20 años he vivido un estilo de vida donde he tratado, soy honesto, he tratado de acercarme a Dios casi todos los días en 20 años. He tenido mis victorias, he tenido mis derrotas, he tenido mis avances, he tenido mis tiempos de que como que le falta gasolina al motor. Y sin embargo, me doy cuenta de que no puedo decir que en la mayor parte de esos momentos de comunión yo realmente haya sentido la confianza. La confianza. Y yo creo que eso es algo que la iglesia, el pueblo de Dios, usted y yo necesitamos. No solamente acercarnos, sino acercarnos con confianza. Por eso Jesús fue constituido nuestro sumo sacerdote para guiarnos al trono de la gracia. El anhelo de nuestro Señor Jesucristo no es solamente que nos acerquemos y que nos relacionemos con el Padre, sino que nos acerquemos con confianza, que tengamos una relación personal de amistad. ¿Alguien está aquí? Gloria a Dios. Que tengamos una relación personal de amistad y de comunión, de confianza con nuestro Padre Celestial. Yo creo que ese es uno de los eslabones que nos hacen falta en este tiempo. Acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia. Dios quiere que tú tengas victoria en la relación. Jesús quiere que tú tengas victoria en el ámbito de la relación y de la comunión. Por eso Él, como sumo sacerdote, te guía al trono de la gracia para que tú puedas desarrollar la confianza y la amistad que te va a llevar a ti a conocer a Dios como nunca antes en tu vida lo has vivido. Y por último, ahí, diga ahí. Y cuando usted lea ahí, significa que es ahí en el trono de la gracia. Ahí en el trono de la gracia. Jesús es nuestro sumo sacerdote y tenemos libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre. Para este fin, para que nos encontremos con el Dios de toda gracia. Y entonces, escuche bien, ahí, diga fuerte, ahí, recibamos su misericordia y encontremos la gracia, escuche, que nos ayudará. ¿En qué momento? ¿En qué momento? Cuando más lo necesitemos. Hay alguna gente que tiene que entender esto. Hay momentos en tu vida cuando más lo necesitas, que la gracia es la que te sostiene a ti. Repito, la mayor parte del tiempo este concepto de nuestra relación con Dios es: yo tengo agarrado a Dios y no lo suelto. Quiero decirle algo: no siempre tenemos esta clase de fuerza.
Siento al Espíritu Santo. No siempre tenemos esta clase de convicción firme. No siempre tenemos esta clase de disciplina. No siempre tenemos este nivel de convicción. Y muchas veces, cuando más lo necesitas y en tu momento de mayor debilidad, es cuando la gracia está ahí para ayudarte cuando más lo necesitas. Yo creo que no entiendo la gracia, no como la he visto en la última semana. Muchas veces, y así soy, he perseguido una vida de fortaleza, de disciplina, de convicción, de compromiso, de fortaleza, de fe. Sin embargo, mirando hacia atrás me doy cuenta que ha habido muchos momentos en mi vida donde yo no era quien tenía agarrado a Dios, sino era Dios el que me tenía agarrado a mí. ¿Cuántos se han encontrado en ese lugar? ¿Cuántos se han encontrado en ese lugar donde es su gracia la que te sostiene? Y si tú nunca has estado en ese lugar, debes entenderlo también. Porque sí, muchas veces oramos, muchas veces buscamos a Dios, desarrollamos una relación personal con Dios, nos comprometemos con eso, realmente queremos disciplinarnos para orar y para buscar al Señor, pero sabemos, porque nos conocemos bien, que no siempre nosotros lo logramos, y que muchas veces no tenemos ni siquiera la fuerza y tampoco la convicción, y menos la disciplina. Esto no significa que nos convirtamos en unos vagos, no, Señor, que la gente que me está viendo puede entender realmente el espíritu de esta enseñanza. No se trata de que nos convirtamos en unos vagos, se trata de que aprendamos realmente a conquistar en el trono de la gracia, la misericordia y la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitemos. Y por eso es que nuestro Señor Jesucristo, como sumo sacerdote, se asegura de que usted y yo sigamos en esta vida cada día teniendo acceso a su preciosa gracia, para que en el momento de nuestra mayor debilidad aparezca la gracia que te sostiene, aparezca la gracia que te ayuda, aparezca la gracia que te carga, aparezca la gracia que hace por ti lo que tú nunca pudieras haber hecho por ti mismo. Yo recuerdo hace muchos años atrás, mi hija menor ya estaba pequeñita, por aquí así, aquí teníamos unas lámparas grandes. Levanta la mano, ¿quién se acuerda de las lámparas grandes? Y yo, para dar una ilustración acerca de la gracia, la llamé. Teníamos una lámpara que tenía más o menos esta altura, eran tres, una así, otra así, otras. Y esta lámpara grande estaba aquí. Entonces yo llamé a mi hija y le dije, puse mi toalla arriba de la lámpara grande y le dije a mi hija, toma la toalla. Mi hija miró hacia arriba, alzó su mano y me dijo, no puedo, está demasiado alta. Y claro, en lo natural, ella, por su estatura, no tenía la capacidad de alcanzar la toalla donde yo la había puesto. Sin embargo, para hacer una ilustración a la iglesia, yo les dije, quiero ilustrarles qué es la gracia de Dios. Entonces yo tomé a mi hija por la cintura y la levanté. Y ahora sí, ella pudo alcanzar con su mano lo que antes no podía alcanzar. Así mismo es la gracia de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Hay cosas en esta vida que tú no vas a poder alcanzar. Hay cosas en esta vida que tú no vas a poder lograr. Hay cosas que tú no vas a poder conquistar. Hay cosas que tú no vas a poder obtener, a menos que la gracia de Dios venga sobre ti y te levante para llegar al lugar o para alcanzar la cosa que tú nunca hubieras alcanzado por tus propias fuerzas.
¿Cuántos necesitan la gracia de Dios? Levanta tus manos y cierra tus ojos. Bástate mi gracia. No hemos comprendido la gracia de Dios. Hemos tenido un concepto muy superficial, muy vano, muy teológico y frío de la gracia de Dios. Y no hemos entendido realmente su poder, su alcance, su capacidad, su ayuda. Es ahí en el trono de la gracia donde tú y yo recibimos la misericordia y encontramos la gracia que nos va a ayudar cuando más lo necesitemos. Aleluya. Porque tu poder reposa sobre mí en mis momentos de mayor, levanta tus manos, necesidad. Vamos a pedir hoy la gracia de Dios. Levanta tus manos. Pido tu gracia para mi debilidad. En mis momentos de mayor necesidad, pido tu gracia para mi debilidad. Señor, me humillo ante tu trono de bondad. Misericordia y bendición tú me darás. Envía tu gracia, dilo, y tu misericordia. Tu gracia es suficiente, tu misericordia es permanente. Envía tu gracia y tu misericordia. Tu gracia es suficiente, tu misericordia es permanente. Cuando soy débil, entonces fuerte soy. Cuando soy débil, entonces fuerte soy. Porque tu poder reposa sobre mí. Si soy tentado a dejar de resistir, ¿cuántos dicen amén? Acudo a ti para más fuerza recibir. Este es el día, iglesia, aleluya. Si soy tentado a dejar de resistir, acudo a ti para más fuerzas recibir. Señor, te pido que me ayudes a vencer. Con tu poder puedo permanecer. Envía tu gracia y tu misericordia. Tu gracia es suficiente, tu misericordia es permanente. Envía tu gracia y tu misericordia. Tu gracia es suficiente, tu misericordia es permanente. Cuando soy débil, entonces fuerte soy. Cuando soy débil, dile. Cuando soy débil, entonces fuerte soy. Decláralo. Cuando soy débil, entonces fuerte soy. Porque tu poder reposa sobre mí. Porque tu poder reposa sobre mí. Porque tu poder reposa sobre mí.
aplauso al sumo sacerdote de la gracia, nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Amén. Amén. Aleluya. Levanta las manos. Recibe la gracia de Dios. Recibe la gracia de Dios. Recibe la gracia inmerecida de Dios. Solamente por la fe. Aleluya, aleluya, aleluya. ¿Cuántos han sido bendecidos en esta noche? Apláudale por favor a Jesús. Ayúdeme a orar, porque yo quiero realmente que Dios haga algo poderoso este próximo domingo. Gloria a Dios. Siento que estoy tocando algo muy especial, que va a ser de muchísima bendición. Ore por mí para que Dios me ayude, Dios me dé revelación, entendimiento, y pueda seguir trayendo un mensaje de libertad que nos dé acceso al tesoro de la gracia. Creo que ya tengo el título del mensaje. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios es bueno, amén. Diga conmigo, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Ha sido una noche maravillosa, iglesia. Quiero recordarle, bueno, tome su lugar. Antes de recordarle cualquier cosa, vamos a ofrendar en esta noche. En el nombre de Jesús, tome hoy una semilla en su mano y crea a Dios.